Muy buenas noches, chicos. Vamos a empezar esta segunda sesión. Sí, lamentablemente sí hemos estado viendo que muchos alumnos también han tenido un poquito de problemas en esa cuestión, no nada más, pues, obviamente ustedes como grupo, hay otros grupos que también, y más que nada en la zona norte, no sé cuál es la condición, por ejemplo, en Victoria, Simón, me imagino que debe ser por el frío, también la cuestión de la luz. No le atribuimos otra cuestión, eh, o Así sea, que es. no haya No, pues aquí luz. hay unos sectores, sí, hay unos, pues según eso son fallas de la comisión, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Informe que nada, pero sí hay unos sectores que están oscuros. Ok, Bueno, desde la mañana creo que no tienen luz hasta ahorita, algunos sectores. Sí, pero no es todo Victoria, no, son algunos sectores de la ciudad que están sin luz, ok. pero pues no se los han arreglado, ¿va? Sí, no, de hecho el lunes, pues Laredo, Reynosa, Matamoros, o sea, no había luz en ese aspecto tampoco. Entonces sí batallaba. Ah, ok. Y toda, apenas pues, Viviana nos compartió ahorita que ella tampoco no tiene energía. O sea, entonces todavía no se arregla esa situación. Partes de la ciudad sí tienen y otras partes de las ciudades no tienen también como tal. Así es, pues todo eso se lo atribuyen al frío, ¿eh? ¿Quién sabe si será cierto? Sí, 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 te lo atribuyen al frío, no sé en qué aspecto cableado, no sé en qué consideración en determinado momento, pero bueno, sí se lo atribuyen al frío y pues obviamente pues el gobierno federal ahí va a tener que desembolsar para sustentar o que en su momento no se programó que en ese sentido, más que nada por la falta de, eh, ¿cómo se le puede denominar? La falta de cuidado en ese aspecto, en no estar monitoreando a lo mejor eh, algunas plantas que ya viejas, materiales que se deben de renovar en ese aspecto. Entonces, pues esa es la consecuencia de no estar supervisando, pues, obviamente, el deterioro del tiempo de ciertos elementos. Así es, profe. La comisión cuenta con plantas un poco viejitas que Sí. nunca renovaron. Es el detalle. Y lo traigo a relevancia porque, pues obviamente depende del gobierno, no es iniciativa privada ni mucho menos, como en su momento también qué pasó con Pemex, qué pasó con las refinerías, pues obviamente se volvieron algunas obsoletas completamente porque no se fueron actualizando. Ya lo vimos ahorita en este frío, porque pues a lo mejor es de los pocos fríos que a lo mejor vamos a tener, pero sí la onda gélida está muy pronunciada en ese aspecto, es muy baja, y ya vimos lo que ocasionó en cuestión de electricidad. Entonces es un foco rojo ahí para el gobierno con CFE, pues eso es una dependencia gubernamental, en que si no se actualizan, si no monitorean bien ese aspecto, pues va a pasar en determinado momento lo que le pasó a Pemex, se van a volver obsoletas también, y los que vamos eh, pues a recibir, en este caso los que vamos a estar batallando en ese sentido, somos los consumidores finales. Así es. Oiga, profe, pero la frontera tiene un parque de eólicas. O sea, ahí nos damos cuenta que esa energía no se la venden al pueblo, ¿verdad? Eso para otra clase de negocios, la energía que se vende de esas plantas. Sí, claro, sí, en determinado momento pues, no nos cubren a nosotros porque pues, ya vimos lo que pasó. Sí, por aquí en Victoria también hay bastantes eólicas en lo que es aquí en las sierras y todo eso. Ajá. Y resulta que no hay energía, entonces contraproducente eso, es ilógico que Sí, digas que no hay luz cuando se produce luz, ¿verdad? así es, que están Pero invirtiendo el dinero en otras cosas y realmente, o sea, que engañen a la población en su debido así es. defecto, Me, que me están comentaba un invirtiendo. amigo que está ahí, que Ajá, trabaja ahí en las eólicas, dice sí, que esa energía solamente se le vende a las grandes tiendas, a los grandes sí. comercios. Dice, pero para consumo de la ciudad, no. Doméstico no, Eso no, doméstico no. Eso es para venta comercial. a otras empresas, así es.
Sí, ellos aseguran, lamentablemente es lo que pasa, o sea, esta Ujú. cuestión, el gobierno ve pues, el negocio para ellos, Así es. lucrar para obviamente llenar sus arcas, lamentablemente, aunque lo que más en determinado momento, pues nosotros también pagamos luz, es luz doméstica, pero pues obviamente se está pagando luz, pero pues somos los que más padecemos en su momento, obviamente los desperfectos y que en determinado momento pues obviamente eh, cableados viejos, plantas viejas, torres viejas y toda esa situación, pues obviamente porque las grandes empresas, como lo mencionas, pues están protegidas en ese sentido. Así es. Y ahora AMLO no quiere las energías limpias. Él quiere retroceder, seguir con lo mismo. Sí, 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 lamentablemente en ese aspecto sí vamos para atrás un poquito. Así Pero es. bueno, es lo mismo como lo contamos, o sea, lo pongo todavía en hincapié sobre la mesa como Pemex. Si no se actualizan, si no están en constante renovación las plantas, le va a pasar lo mismo exactamente a CFE. Exactamente va a pasar lo mismo. Así es. Correcto, chicos, les voy a compartir pantalla nuevamente. Ok. Ok. Y de hecho, obviamente, pues va encaminado a todas esas cuestiones que platicamos de la economía política, o sea, que en determinado momento, qué es lo que hace un país y realmente cubre las necesidades pues, de su población. Esos son de las cuestiones que critican a México en determinado momento de por qué no somos una potencia mundial, porque se ve primero la cuestión de la riqueza gubernamental o de que se enriquecen los funcionarios públicos en lugar de cubrir las necesidades eficientemente de una población, de tener ciudades hoy en día un desarrollo sustentable con energías obviamente renovables también. Entonces, eso es lo que le critican a nivel mundial a México. De hecho, estaba leyendo, obviamente, un artículo en la cuestión de que México eh, eh, ya está por finalizar, por ponerse de acuerdo y oficializar tratado con China y con Rusia. Sabemos que a raíz de la pandemia, China se alió con Rusia en ese aspecto para dominar, obviamente, el mercado internacional. Entonces, están pláticas con México, con López Obrador, están muy avanzadas, obviamente, para cerrar si se le puede denominar una triangulación comercial, y más que nada porque Rusia y China buscan la cuestión geográfica, la ubicación geográfica de México y obviamente pues la cuestión de América Latina en ese aspecto. Entonces, van a invertir también en México, por eso fue una de las cuestiones de las vacunas rusas que vienen a México, que está apoyando Putin, está apoyando a López Obrador en ese aspecto, por eso le vendió también vacunas a México y pues obviamente vamos a ver qué consecuencias trae en determinado momento, si nos es factible, si nos desarrollamos como potencias de mano. Sabemos que China es la potencia número uno a nivel mundial, entonces vamos a ver, obviamente unidos con China, Rusia, a ver hacia dónde se encamina México. Por eso es la cuestión del tren Maya, es más que nada para desplazar un poco en ese sentido la cuestión del canal de Panamá también, no tanto en vía marítima, pero sí en vía terrestre, porque sabemos que la pasada por esa cuestión del istmo de Tehuantepec pues es corta y obviamente pues es una de las partes donde se conjugan para la parte del Golfo de México y la parte obviamente Océano Atlántico, Océano Pacífico, y es una de las remembranzas que
va a llegar a producir o va a llegar a dinamitar en ese sentido a esa parte geográfica de México. Se están preparando los puertos tanto de un lado como del otro extremo para pues, recibir más, pues más volumen en ese aspecto, porque pues, es una parte, ya no van a necesitar transportar o pagar en determinado momento, por decir a Panamá. Panamá cobra por la accesibilidad de su canal y pues, en México pues obviamente simplemente va a ser la transportación terrestre en esa parte del istmo de Tehuantepec. Son los proyectos que se vienen hablando económicamente hacia nuestro país, que viéndolo desde un punto de vista muy objetivo, pues obviamente se ven ambiciosos. Vamos a ver si en este caso no nada más es platicado, sino nada más es simplemente teoría y realmente se va a llevar a la práctica toda esta cuestión, porque sí catapultaría económicamente hablando a México en uno de los lugares pues primordiales a nivel internacional respecto a esa situación. Que también por otra parte tenemos la cuestión de las leyes que surgen y que hacen a la economía como una ciencia. Nos dice que las grandes leyes económicas se incuban en el andamiaje teórico que idearon los clásicos. Es con ello que adquiere categoría científica que desde 1776 hasta 1848 y se extiende hacia las dos primeras décadas del siglo XX, cuando Alfred Marshall y Keynes establecen las bases de la economía neoclásica y la economía moderna. De hecho, hace rato les comenté en la primera sesión que todavía uno de los modelos se pone en la actualidad, específicamente pues en la cuestión con Barack Obama, en la cuestión económica, con el padecimiento económico que estaban pasando por su sexenio, por su gobernatura, bueno, sexenio no porque se volvió a reelegir. Entonces la cuestión de su gubernatura en Estados Unidos aplicó el modelo volátil de Keynes, el modelo esencial de Keynes, donde Keynes especifica que el gobierno es el único que puede romper un ciclo económico comercial, hablando en ese aspecto, de un país, porque llega un momento que si yo pongo 100 pesos en un mercado, a lo mejor 100 pesos y esa persona compra algo en 100 pesos y otra persona compra otra cosa en 100 pesos y así, lo único que va a estar circulando son 100 pesos en ese mismo mercado. Entonces llega un momento en que se cicla obviamente ese mercado y el único que puede romper ese mercado es el gobierno federal, como obviamente proporcionando trabajos, proporcionando empleos en esta cuestión, trabajo en la cuestión de inversiones, también préstamos para emprendedores, subsidiando a empresas, y es el único que podía romper con ese ciclo, esa cuestión de que siga girando nada más cierta parte económica. Entonces, Barack Obama lo aplicó porque en su momento aportó a otras empresas, del mismo pues, dinero del pueblo, de los mismos impuestos, subsidió a empresas, estuvo otorgando créditos a emprendedores para que la economía siguiera moviendo, siguiera creciendo, obviamente siguiera su curso natural. Entonces llega un momento en que sí, la economía se estanca. Entonces les decía, pues 100 pesos nada más pueden andar circulando de un lado para otro y nada más va a haber 100 pesos, es una volatilidad en ese aspecto. Entonces el que tiene la facultad para romper esa cuestión, ese ciclo, pues obviamente es el gobierno federal y es uno de los modelos que implementó Keynes. Y les decía, o sea, no porque se hayan estipulado desde años anteriores, no quiere decir que en la actualidad no se puedan volver a implementar, y lo implementó Barack Obama en su sentido. Pero ¿por qué es una ciencia la economía política? Dice, porque por primera vez aparece la economía como una ciencia con métodos y obviamente teorías propias, y las leyes enunciadas se basan en tres características. La primera de ellas nos dice que son naturales, como las del orden físico,
y además son neutras. Dice, ellas pueden ser útiles o perjudiciales, pero corresponden al hombre adaptarse a ellas de la mejor manera y de la mejor forma posible. Son relaciones que se establecen espontáneamente entre los hombres, no son irreconciliables con la libertad individual y también son universales y permanentes, porque las necesidades del hombre son las mismas en todos los países y en todas las épocas posibles. Entonces siempre ha habido necesidades y obviamente siempre se ha buscado la satisfacción de esas necesidades, y mientras siga existiendo el hombre, pues obviamente siempre van a existir esa cuestión y siempre va a existir quien cubra, quien satisfaga, perdón, esas necesidades. ¿Cuáles son algunas de las leyes, obviamente, encargadas de la economía política? Nos dice, una de las leyes es la ley del interés personal, que nos dice que cada individuo procura el bien en cuanto a riqueza, en cuanto a bienestar, y huye del mal, o sea, del esfuerzo. O sea, todos queremos pues, ganar más en determinado momento, tener más, pero a lo mejor no trabajar en exceso, ganar más y con muy poco esfuerzo, haciendo muy poquitas cuestiones. Eso se basa en la ley del interés personal. Dice, en el sentido del trabajo que significa, según Smith, el sacrificio del ocio y la felicidad. De esta ley surge la famosa máxima de la actividad económica. Dice, con el mínimo esfuerzo, el máximo beneficio. Modernamente diríamos, en este caso por analogía pura, que con el mínimo de inversión, obviamente, la máxima productividad. Entonces, con un mínimo a la mejor materia prima debemos de producir mucho más. Y esa es la cuestión dentro de esta economía, pues obviamente con recursos escasos, satisfacer necesidades y deseos ilimitados. Obviamente si seguimos satisfaciendo necesidades y deseos ilimitados, pues obviamente la riqueza va a ir incrementando para todas las empresas. Nos dice que con esta ley surge el concepto de la libertad personal y por ello el apelativo de escuela o doctrina liberal. Dice, porque el individualismo significa la libertad. El individuo es el único agente del movimiento económico y nadie mejor que él para conocer sus verdaderas necesidades e intereses, ni más capaz para realizarlo. O sea, simplemente el consumidor final es el que tiene la última palabra. Él conoce lo que quiere, él sabe lo que va a comprar, él conoce sus intereses y sabe en determinado momento qué producto elegir y qué producto va de su satisfacción personal. Tenemos una segunda ley, que es la ley de la libre competencia. Supone, en principio, nos dice que la igualdad de oportunidades, todos pueden competir entre sí, puesto que actos de esta naturaleza están defendidos y garantizados por la propia ley económica fundamental, la libertad de mercado, la libertad de producción, libertad de trabajo, libertad de intercambio preciso, de la fijación de la tasa de interés, regulados obviamente por la ley. O sea, existe una libre competencia, es una cuestión pura del capitalismo en ese sentido. Tenemos la ley de la oferta-demanda como una tercera ley, y es el lema sacro de la economía capitalista y que la que da sentido funcional a la propia economía de mercado. Dice que ambas establecen los dos grandes mecanismos del mercado y por lo mismo son los resortes fundamentales del propio proceso económico en la cuestión de producción y el consumo. Pues obviamente dentro de esta ley de la oferta y demanda, pues entran muchas cuestiones, cuándo aumenta, cuándo disminuye, cuándo en este caso curva de oferta, curva de demanda, muchas otras cuestiones que son pues muy importantes, pero que se deben analizar con cuidado en cada uno de los mercados competitivos también. Muchas veces obviamente las empresas sacan pues productos, artículos a oferta. Oferta no quiere decir con menor precio, no, ofrecen en ese sentido, volumen, a eso me refiero en esa cuestión. Y obviamente a veces la demanda sí aumenta o la demanda disminuye.
De hecho, la palabra oferta ya en el sentido de precio, pues se deriva de esa cuestión. Ponemos en oferta un artículo, le bajamos el precio para que aumente la demanda. Dependiendo de los mercados, a lo mejor mucha oferta quiere decir que los precios deben disminuir, porque pues obviamente no quiere decir que haya mucha demanda. Entonces hay eh, mucha cantidad de un producto en un mercado en determinado momento, pues ¿qué es lo que pasa? Tiende a disminuir el precio de ese producto. Por lo tanto, también la escasez de un producto va a aumentar la demanda, que es lo que normalmente pasaba anteriormente. Ahorita ya a raíz de la pandemia ya no se ha visto mucho esa práctica de parte de las empresas, pero ¿qué es lo que pasaba anteriormente? Iba a aumentar el azúcar, o sabían las empresas que iba a aumentar el azúcar, la escaseaban, nada más eran las mínimo, eh, había mucha demanda en cuestión porque escaseaban el producto y después pues lo aumentaban. Entonces, porque sabían que había mucha demanda, pues sabían que el consumidor lo iba a comprar al precio que se le pusiera, que se estipulara, que se le asignara el precio, pues lo iba a comprar. ¿Qué es lo que pasó? Obviamente hoy con la cuestión de la pandemia, en cuestión de cubrebocas, en cuestión del gel antibacterial, anteriormente tenía un precio pues fijo, y a veces ni nos preocupábamos cuál era el precio de esos artículos, y aumentó la demanda y pues las empresas aumentaron, aumentó la producción y aumentó el precio también. Entonces, ¿por qué? Porque pues obviamente la demanda, y sigue siendo, pues obviamente la demanda ha incrementado en ese aspecto, la demanda ha incrementado en productos en cuestión de salud. Muchas empresas han quebrado, sí es cierto, muchas empresas, micro empresas, pequeñas empresas, pero otras empresas sí han incrementado su volumen de venta. Eh, Hay empresas, supermercados que dicen, es que yo vendo más hoy que antes. Y dice, pero ¿cómo puede ser posible si a lo mejor hoy en día pues no hay tanto trabajo, hoy en día pues la gente está encerrada, hoy en día pues la gente compra en internet? Pues sí, sí ha aumentado en esa cuestión, han aumentado muchas empresas, las empresas de salud han aumentado, las ventas por internet también han aumentado, los supermercados X, llámense su bodega, Walmart, Sorianas, etcétera, etcétera, y Chivis, también se ha hecho un sondeo en el mercado y han aumentado sus ventas, pero ¿qué es lo que pasó? O sea, ¿cuál es todo acto en este caso, todo hecho tiene una consecuencia detrás? ¿Qué es lo que pasa? Que como las pequeñas, las micro y pequeñas empresas, a lo mejor empresas detallistas, como se les denomina en el mercado consumidor, pues obviamente ellos en determinado momento, porque así lo marca el gobierno, pues tuvieron que cerrar. Entonces sabemos de antemano que las empresas, las microempresas, pequeñas empresas vivían al día. Entonces muchos a lo mejor de los changarritos, de los detallistas, pues simplemente cerraban, no pudieron seguir, obviamente, dando circulación al capital que tenían, y pues tuvieron que cerrar. Entonces esa gente que compraba en una barrotera, en una miscelánea, pues hoy donde se canaliza, pues tiene que ir a los supermercados también. Entonces eso es lo que pasa, ¿por qué han aumentado en determinado momento el volumen de venta? Esa es la razón principal, porque los microempresarios tienen que cerrar, han tenido que cerrar. Ok, no sé si tengan algo que comentar, chicos, alguna duda. En eso que estás planteando ahorita hay muchas, ahora que ya es que los Oxxos vinieron a desplazar las tienditas, los abarrotes, Ajá, sí, sí. y pues, pues sí cerró mucha gente que tenía sus puestecitos, ¿verdad? Ahora que los Oxxos están en su apogeo ahorita en la actualidad. Sí, de hecho se hizo un estudio, yo antes fui supervisor de Philip Morris International Company, Uh -huh. eh, y se hizo un estudio en su momento, se le denomina canal organizado, porque pues obviamente está más organizado que un canal detallista, Claro. incluía tiendas de conveniencia,
incluía supermercados, incluía club de precios, y por cada Oxxo, en este caso Oxxo, 7-Eleven que hay en la frontera también, por cada una de esas tiendas de conveniencia, aproximadamente eran 10 detallistas que cerraban alrededor. Entonces, por cada Oxxo que tenemos, son 10 negocios que en su momento cerraron, obviamente porque sabemos que vamos por la disponibilidad del producto, por promociones, por muchas cuestiones, entonces la gente prefiere consumir en un Oxxo que en una tienda detallista. Así es que ahí está bien marcada bueno, la desventaja, ¿verdad? Ventaja y desventaja. Claro, sí, claro. En Estados Unidos casi no existe el comercio, que yo sepa, no existe el comercio detallista, son puras tiendas de conveniencia en ese aspecto. Al menos en algunos condados que obviamente tengan las costumbres mexicanas y la costumbre latinas, pero en Estados Unidos lo que impera son las tiendas, en este caso, la cuestión de cadenas comerciales, eso es lo que impera y eso es lo que se busca, ese es el objetivo general a nivel nacional de Oxxo, terminar con las tiendas detallistas. Ellos quieren el mercado para ellos solos. Así es. Sí, sí, es lo que vienen a hacer. Sí, Así es. y les decía, o sea, por cada Oxxo que se abre un Oxxo, un 7-Eleven, etcétera, son 10 negocios detallistas que cierran. Ese es el aproximado, ese es el promedio. Ah, ok. Pues sí son algo. Sí, 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 es bastante la cuestión. Tiene ingreso. Y en esta pandemia, pues obviamente, pues no cerraron, bueno, al menos que yo sepa, no. Oxxo cierra una vez que dice, ¿sabes qué? Eh, Son contados los Oxxos que yo he visto que han cerrado, porque hacen un estudio de mercado de antemano, pero no cerraron Oxxos en esta pandemia, al menos que yo esté enterado, no, pero pues sí, muchos negocios sí han cerrado. Vamos a poner como ejemplo, fíjense, si cerró Cinemex en muchas partes, en la parte sur de Tamaulipas cerró Cinemex, también en Nuevo León cerró Cinemex, porque pues obviamente debe millones en renta, o sea, ya Cinemex cerró completamente en ese aspecto. Entonces sí está golpeando económicamente muchas empresas. Si esas que eran empresas grandes, imagínense a los detallistas, obviamente. No, pues no. No les dejo oportunidad. Sí, claro. Entonces, por eso han incrementado otros, pues, obviamente otras empresas, pues su consumo, porque pues, cuando compramos a lo mejor en una tiendita, pues, ya cerró, obviamente tenemos que acudir a un Oxxo, tenemos que acudir a un Soriana, un Aurrera, un Su Bodega, etcétera, etcétera. Entonces, por eso sí se ha aumentado esa cuestión. No es porque la gente en determinado momento esté almacenando comida, porque pues el flujo de efectivo es escaso en estos momentos también. Entonces, no, simplemente porque pues otros negocios están cerrando también. Así es, profe. Ok, chicos, no sé si tengan alguna otra opinión respecto a este tema. Ok, entonces continuamos. Otra ley, aparte de la ley de la oferta y demanda, bueno, aquí hay una situación que nos describe, dice, para Adam Smith, estas tres leyes primeras son, obviamente, su teoría en la cuestión de la mano invisible, que armoniza maravillosamente el funcionamiento del mercado económico. Entonces, Adam Smith, no sé si alguien sepa en qué consiste la cuestión de la teoría de la mano invisible, chicos. ¿Alguien había escuchado de esa teoría, de la cuestión de la mano invisible? Yo no, profe. ¿Nadie había escuchado? Yo no, Ok. La teoría de la mano invisible de Adam Smith nos dice que hay una fuerza, obviamente pues no la vemos, pero existe, que nos impulsa a comprar, impulsa en este caso al ser humano a comprar, a satisfacer las necesidades. Él le denominó mano invisible porque no se ve, pero existe esa fuerza que nos impulsa a comprar, que nos impulsa a ir en determinado momento por un refresco, por una soda,
¿Qué nos impulsa a lo mejor a comprar comida en un church, en un KFC? O sea, esa cuestión que nos impulsa a ver un determinado producto en un mercado y decir, me lo llevo, lo compro, que nos impulsa, obviamente, a ver una oferta y decir, es que está en oferta, o combo de 2 por 1, o compro dos y te regalo esto, etcétera. Entonces, esas cuestiones, decía Adam Smith, que es una fuerza invisible que nos impulsa, nos impulsa a comprar, a satisfacer. Muchas veces no hay ni una necesidad, ni siquiera existe una necesidad, simplemente hay algo que nos impulsa, que le impulsa al consumidor a comprar. Tampoco no lo confundamos con compradores compulsivos, no, simplemente es el hecho de que nos impulsa una fuerza a comprar, a consumir en esa cuestión, y es la verdad, a veces se compran cosas que realmente ni siquiera las utilizamos. Vamos al supermercado y a lo mejor íbamos en mente por unos 2, 3 artículos y terminamos a lo mejor con 10 artículos en el carrito. Decíamos, yo venía por esto y terminé trayéndome todo esto. Entonces, eso es lo que ponía en análisis Adam Smith en determinado momento, que existe la fuerza, una fuerza invisible que nos impulsa a comprar, y lo relaciona obviamente con esta cuestión, con la primera, la ley del interés personal, la ley de la libre competencia y pues la ley de la oferta-demanda. Pues, nadie obliga a nadie a comprar, pues, obviamente el consumidor final es el que tiene la última palabra y es el que en determinado momento sabe cuánto comprar de cada cosa, qué comprar y qué no comprar en su determinado momento. Entonces a eso se le denomina la mano invisible, y obviamente pues es una de las cuestiones que Adam Smith aportó a la economía. Tenemos una cuarta ley, que es la ley del valor también, y nos especifica que el valor de un bien es la capacidad que éste tiene para satisfacer necesidades. Los bienes tienen valor de uso y valor de cambio. Dice, en el primer caso como objeto útil y en el segundo como poder de cambio. O sea, es un cambio, un valor de permuta. En este caso, pues con otros bienes también. El valor de uso es el valor, muchas veces a lo mejor lo atribuyen a la cuestión sentimental, la cuestión de reciprocidad con una marca, porque me gusta. Eso es lo que corresponde a un valor de uso. Valor de cambio, pues simplemente porque lo utilizamos a lo mejor como una transacción en determinado momento, por el precio también, cuánto cuesta cada cosa, y eso es la diferencia entre un valor de uso y en determinada situación un valor de cambio también. Lo utilizamos a veces, el dinero es un valor, tiene un valor de cambio. ¿Por qué? Porque pues obviamente tiene una denominación y utilizamos pues, monedas, billetes. Entonces, el dinero tiene un valor de cambio, no un valor de uso, no es cuestión sentimental, al menos que guardemos un billete y que no lo vayamos a utilizar, o en determinado momento cuando, ahorita que está saliendo mucho de moda esa cuestión de que los billetes, dependiendo de la serie o de la antigüedad también, o billetes que ya no van a volver a salir, pero es más que nada cuestión de colección. Ese sería un valor de uso, un valor de apego, un valor sentimental también, pero no un valor de cambio. Independientemente si el billete sea de 20 pesos, el valor de cambio es 20 pesos, pero el valor de uso, pues obviamente en determinada subasta, pues puede eh, valer lo doble, lo triple, lo cuádruple, obviamente pues dependiendo de la persona que lo va a comprar, o que quiera ponerle en determinado momento el valor de uso asignado para ese producto. Tenemos una quinta ley, que es obviamente la ley del salario. Nos dice que se subdivide en dos leyes: la ley del salario corriente, y esta está condicionada por las leyes del mercado como pago del factor de la fuerza de trabajo, y el salario está determinado por la ley de la oferta y de la demanda de empleo también. Sabemos que si en este caso hay, eh, se puede decir que una empresa tiene pues es poco empleo, en determinado momento es escaso,
Es escaso el empleo ahorita. En esta pandemia, pues obviamente el trabajo es muy escaso. Entonces, si una empresa pues tiene empleo, tiene modo de emplear a alguna persona en determinado momento y la persona tiene necesidad de trabajar, que es lo más común, pues obviamente te voy a pagar tanto, lo quieres o no, y si no lo quieres, allá afuera quien haga su trabajo. Y es una de las frases típicas de cualquier empresa hoy en día. Pues tienes, o sea, si algún empleado se queja en determinada situación, dice, es que son muchas horas, me pagas poquito, que es la canción típica de los empresarios, pues tú sabes, si no te pones pilas y si no haces tus labores eficientemente, si no me cumples, allá habrá otra persona que quiera ocupar tu lugar, que sí tenga la necesidad de trabajar. Entonces, por eso es una cuestión de oferta y demanda. También sé que se denomina o pueden entrar esa cuestión de oferta y demanda en el empleo, en la cuestión de la ley del salario, y a eso se refiere obviamente. Tenemos obviamente eh, la subdivisión B, que es la ley del salario natural, dice, o necesario, que es en atención a las necesidades fundamentales que tiene el ser humano para poder vivir. Dice, el salario está determinado por el costo de producción de la mano de obra. Hoy en día hay ciertas profesiones que en esta pandemia pues tomaron relevancia, más que nada en cuestiones de salud, y obviamente a eso se refiere, pues obviamente es determinado por el costo de producción y por las necesidades fundamentales que tiene el ser humano para sobrevivir. Hay profesiones, decía, como médico, por eso es bien pagada la profesión de médico, y más en esta pandemia, les repito, porque pues obviamente es una cuestión de vida. Entonces, por eso tiene salarios más elevados y por eso en determinado momento pues pueden tener más sustentabilidad económica. Las cuestiones de las farmacéuticas, las cuestiones de los laboratorios ahorita pues pues ha ido para arriba en esa cuestión. ¿Por qué? Porque existe mucha demanda, existe la demanda de vacunas. Las personas que están trabajando en los laboratorios de determinado momento pues obviamente va a tener más reciprocidad, de ganar más económicamente en ese aspecto. Entonces, a eso se refiere tanto la ley del salario corriente como la ley del salario natural. Tenemos una sexta ley que se refiere a la ley de la renta. Nos dice Ricardo que la utilizó para definir con ella el beneficio económico que se deriva de la explotación agrícola. Dice, renta, dijo, es aquella parte del producto de la tierra que se paga al propietario de la misma. De hecho, fue el que sacó a relucir esta denominación de la cuestión de renta. Si tú tienes necesidad de utilizar en determinado momento, pues una parte o algo que es mío, pues obviamente yo tengo que obtener un beneficio, te rento. O sea, en cuestión de agrícola, pues obviamente que es lo que normalmente pasaba, mucha gente renta en la cuestión de la ganadería, renta pasto, o sea, renta pedazos, parcelas, hectáreas, para, pues obviamente para que su ganado se mantenga, que su ganado engorde, y obviamente pues el dueño del terreno pues cobra una renta por esa cuestión. Entonces a eso le denominaba, a eso se refería en la cuestión de la renta. Obviamente pues si tenemos un bien mueble, un bien inmueble, pues también lo podemos sacar esta cuestión de la renta. ¿Por qué? Porque alguien más está disfrutando de esa cuestión, pero yo tengo que obtener un beneficio propio en determinado momento. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta segunda sesión. Pues nos vemos la próxima semana. Vamos a cerrar módulo también. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por conectarse y cualquier cuestión, cualquier duda o comentario, estamos obviamente por las plataformas ya definidas. Muchas gracias, cuídense mucho, que tengan una excelente noche, chicos. Ok, profe, estamos en contacto. Claro, muchas gracias. Cuídense. Okay. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias, chicos. Cuídense mucho.